Y bienvenidos a lo chévere del derecho. Nada, en el episodio de hoy vamos a discutir en general los argumentos orales en el caso de NCAA versus Alston, que es el caso en donde unos estudiantes atletas y unos ex estudiantes atletas demandan a la NCAA argumentando que las restricciones en compensación son una política monopolística y deberían de ser declaradas inválidas bajo el Sherman Act. Entonces, pues, en este episodio también les voy a traer un trasfondo histórico del Sherman Act, en la historia legal de Estados Unidos, cómo se fue desarrollando. Les voy a hablar bien breve análisis y explicación de cuáles son los criterios de adjudicación bajo diferentes reglas de lo que llaman antitrust law, y luego voy a discutir los argumentos orales. El trasfondo sociopolítico y económico en el periodo que se conoció como el Gilded Age fue lo que verdaderamente prepara el escenario para el Sherman Act que se aprobó en el 1890. El antagonismo público hacia los fideicomisos corporativos que permitían a los competidores fijar precios y dividir mercados creció durante este periodo. Y como les pongo aquí, al principio de los fideicomisos se convirtieron en un fenómeno regional, luego pasaron a convertirse en un fenómeno nacional. The Standard Oil Trust, The American Cotton Trust, The Naturalizing Oil Trust, The Sugar Trust y el National Lead Trust fueron uno de los muchos. El Standard Oil Trust era de los... Se me olvidó ahora el nombre de esta gente famosa. Nada, eso fue durante la época que se crearon también las grandes familias de Estados Unidos, que ya al final del siglo XIX controlaban básicamente todo lo que pasaba en Estados Unidos. Este periodo también fue testigo del espectacular crecimiento de la industria de los ferrocarriles, especialmente la expansión hacia el oeste de la nación americana. Los agricultores fueron la primera fuerza laboral que sufrió el impacto de estas prácticas monopolísticas. A mediados de la década de 1860 se promulgaron leyes a nivel estatal en un intento de regular la industria de los ferrocarriles. La legalidad de estos estatutos fue rápidamente cuestionada. En síntesis, reclamaron que no estaban los estatutos dentro de la autoridad de los estados, una interferencia inconstitucional con el comercio interestatal y una violación a la cláusula del debido proceso de ley y a la cláusula contractual. El Tribunal Federal sostuvo que los estados no tenían autoridad para regular la industria de los ferrocarriles, incluso cuando pasaban por dentro de su territorio, ya que violaban el comercio interestatal. Y pueden ver el caso de Railroad Commission Cases 106 USS 307-1886. En 1887, y luego de esa decisión, el Congreso aprobó la Ley de Comercio Interestatal para regular los ferrocarriles. Fue el primer intento del Congreso de promulgar una medida reguladora económica de manera integral a nivel nacional. The Sherman Act de 1890 fue el segundo. El Sherman Act fue introducido originalmente en el 1888 por el senador John Sherman de Ohio. Tengo un typo ahí, perdónenme. Inicialmente argumentó que el Congreso podía regular los fideicomisos solo a través del poder fiscal, pero luego cambió su argumento para incluir el poder del Congreso de regular el comercio a través de la cláusula de comercio. La legislación estuvo en el foro del Senado por 2 años. El proyecto de ley fue remitido al Comité Judicial del Senado, donde fue redactado nuevamente. Luego hubo un comité de conferencia largo entre el Senado y la Cámara de Representantes, con la versión del Comité Judicial del Senado prevaleciendo. La ley se firmó el 2 de julio de 1890. Sin duda, la hostilidad pública hacia los fideicomisos, los monopolios y la concentración de poder desempeñaron un papel importante en la promulgación de la primera ley federal antimonopolio. No fue hasta el 1895 que el Tribunal Supremo decidió el primer caso donde se cuestiona la legalidad del Sherman Act. United States versus E.C. Knight 156 USS 1, 1895. ¿Verdad?
entusiastas del derecho constitucional como yo y el tema de la cláusula de comercio, pues United States versus Easy Knight es uno de los primeros casos que se piensa a estudiar, donde empezamos a ver esas interpretaciones de la corte en donde se crea un formalismo versus realismo interpretativo en cuanto a cómo se debería de interpretar la cláusula de comercio. En ese caso, el tribunal sostuvo que el gobierno había fallado en demostrar que el monopolio del Refining Sugar Trust era una restricción directa que afectaba meramente a la fabricación de productos básicos. En general, estamos en la composición de la corte de Fuller, la misma que hizo Plessy versus Ferguson, y la misma que iba a estar discutiendo un montón de casos que fueron cruciales en la época de Estados Unidos, que se basaron a finales del siglo XIX y que eventualmente terminarían opacando y sometiendo a su sombra a otros casos, como los casos insulares de 1901. Por ejemplo, en 1905 se decidieron dos casos súper importantísimos. El Lottery Case, que ahora no me recuerdo el nombre era Lottery Case, Champions versus Ames, y el otro caso que se vio que se decidió en 1905 fue el de Lochner, que es un caso súper famoso de la época en cuando el derecho procesal sustantivo incluía protecciones económicas y no se le daba deferencia a las legislaciones estatales. Y pues esos casos hicieron que los casos insulares de 1901 pues no fueran tan importantes y no se descubrieran tanto en Estados Unidos. Eso es un buen tema para otro episodio. Solo les quería traer el dato. Hay muchos casos más, pero ahora mismo no me recuerdo. Ahora pasamos a una breve introducción del Sherman Act. La sección 1 del Sherman Act prohíbe todo contrato, combinación o conspiración que restrinja el comercio interestatal o el comercio con naciones extranjeras, siempre que esas restricciones restrinjan de manera irrazonable la competencia en un mercado relevante. El lenguaje actual dice como sigue: Every contract, combination in the form of trust or otherwise conspiracy in restraint of trade or commerce among several states or with foreign nations is declared to be illegal. Para analizar si alguna restricción en particular es irrazonable según las leyes antimonopolio federales, un tribunal aplicará uno de los siguientes tres criterios de adjudicación: the per se rules, the rule of reason o the quick look. De per se rule. Las restricciones analizadas bajo la regla per se son aquellas que son siempre o casi siempre tan intrínsecamente anticompetitivas y dañinas para el mercado que justifican su condena sin más intervención sobre sus aspectos en el mercado o la existencia de una justificación competitiva objetiva. El demandante solo se le exige que demuestre que la conducta anticompetitiva específica realmente tuvo lugar. El demandante no necesita demostrar la irracionalidad competitiva de la conducta o los efectos competitivos negativos en los mercados geográficos y de productos relevantes. En segundo lugar, la regla per se no tiene derecho a justificar su comportamiento basándose en justificaciones competitivas objetivas. Las prácticas comerciales consideradas ilegales per se, según las leyes antimonopolio y la jurisprudencia, incluyen acuerdos horizontales para fijar precios, acuerdos de asignación de mercado horizontal, licitación fraudulenta entre competidores, ciertos boicots grupales horizontales por parte de los competidores y a veces acuerdos vinculantes. Rule of reason. Un contrato, combinación o conspiración que restringe irracionalmente el comercio y no encaja en la categoría per se, generalmente se analiza bajo la llamada prueba de la razón. Y antes de seguir discutiendo esta norma, la NCAA decía que se tenía que analizar la demanda de los estudiantes atletas y de los ex estudiantes atletas bajo el próximo criterio que vamos
discutir que tiene un análisis menos restringido que el per se rule y este que voy a explicar ahora. Esta prueba se centra en el estado de la competencia dentro de un acuerdo relevante bien definido. Requiere un análisis completo de la definición del producto relevante y el mercado geográfico, el poder del mercado del demandado o los demandados en el mercado relevante y la existencia de efectos anticompetitivos. Luego, el tribunal trasladará la carga de los acusados para que demuestren una justificación objetiva a favor de la competencia. Este análisis distingue entre restricciones con un efecto anticompetitivo o que dan lugar a conductas que pueden causar tal daño que son perjudiciales para el consumidor y restricciones que estimulan la competencia que son el mejor interés para el consumidor. La mayoría de las reclamaciones antimonopolio se analizan bajo esta prueba, según la cual los tribunales deben decidir si imponen una restricción irrazonable a la competencia. Al hacerlo, los jueces consideran una variedad de factores que incluyen la intención y el propósito de adoptar una restricción, la posición competitiva del demandado, específicamente eh, información sobre el negocio relevante, su condición antes y después de que se impusiera la restricción y la historia, naturaleza y efecto de la restricción. También la estructura y las condiciones competitivas del mercado relevante, las barreras de entrada y la existencia de una justificación objetiva para la restricción. Ninguno de los factores es decisivo y los tribunales deben sopesarlos para determinar si una restricción particular del comercio es competitivamente irrazonable. Ahora vamos para la última, que es el Quick Look. Bajo esta versión abreviada del análisis de la regla de razón, el tribunal no necesita realizar el análisis riguroso del mercado y los efectos anticompetitivos que requiere la regla de la razón. En cambio, el demandante solo necesita mostrar una forma de daño al mercado. Un tribunal podrá aplicar el análisis cuando la conducta del acusado es del tipo que, si bien no es ilegal per se, parece tan probable que tenga efecto anticompetitivo que no es necesario que un tribunal realice el análisis completo. El Tribunal Supremo de Estados Unidos, en el caso National College Athletic Association versus Board of Regents University of Oklahoma, comentó que esta mirada rápida a veces se puede aplicar en un abrir y cerrar de ojos. El Tribunal Supremo Federal aplicó la prueba de revisión rápida en FTC versus Indiana Federation of Dentists a ciertas reglas que restringían el acceso de las compañías de seguro a la radiografía o X-rays. Posteriormente, el tribunal en California Dental Association versus FTC sostuvo que un tribunal solo debería de aplicar la prueba de revisión rápida cuando un observador con una comprensión incluso rudimentaria de la economía pudiera concluir que la regla en cuestión tiene un efecto anticompetitivo sobre los clientes y el mercado. Ahora pasamos específicamente para los argumentos orales de NCAA versus Alstom. Varios días antes de empezar el Final Four de la NCAA se dieron los argumentos legales en el caso. Varios jueces criticaron abiertamente al estado de los deportes universitarios de la élite del país. Pausa, justo también cuando se iban a empezar los argumentos orales, vimos estos threads que se dieron en diferentes redes sociales de mujeres atletas que de baloncesto en las universidades, inclusive de División 1, ¿verdad? Que uno comprendería o daría por la mata que eso no pasaría en algo de División 1, aunque para mí no es aceptable en ninguna división, pues unas mujeres se están quejando en la diferencia que había en las facilidades que se le daban y la preparación a equipos masculinos de baloncesto y equipos femeninos de baloncesto en el torneo de la NCAA colegial. Y pues fueron una foto espeluznante porque la NCAA, teniendo tanto dinero, estaba evidenciando, cuando menos le corresponde, el trato y la diferencia que ellos le dan a estos estudiantes atletas hombres y a estos estudiantes atletas mujeres. O sea, los hombres tenían unas super facilidades para entrenar
o sea, una super comida y las mujeres de los que iban a participar en el torneo tenían lo peor. Obviamente, después de varias quejas, se fueron viral con un montón de cosas. Pues la NCAA trató de mejorar y pues le dieron un poquito de mejor condiciones, pero tampoco la calidad que se merecen las mujeres atletas. Así que no fue un buen exhibit para la NCAA. Yo pienso, mi posición personal es que la NCAA trata a esta gente como esclavos. Están ahí básicamente en una servidumbre involuntaria y después, tras que están en una servidumbre involuntaria, eh, donde tú no recibes compensación y donde ni siquiera te quieren pagar compensación a nivel académica, que de eso se trata este caso. También hay un discrimen de sexo en cómo tú tratas los deportes de los hombres y los deportes de las mujeres. Este caso se presentó como una demanda de clase contra la NCAA y la Athletic Conference, argumentando que las restricciones de la NCAA sobre elegibilidad y compensación violan las leyes antimonopolio federales al prohibir que los atletas reciban una compensación justa del mercado por su trabajo. Un tribunal de Distrito Federal de California dictaminó que la NCAA podía restringir los beneficios que no están relacionados con la educación, como los salarios en efectivo, pero prohibía a la NCAA limitar los beneficios relacionados con la educación, como computadoras portátiles gratuitas o pasantías pagadas de posgrado. Y pues esto es lo que a mí me motivó más grandemente a hacer este episodio, porque me parece interesante en cómo la NCAA demuestra o te está admitiendo indirectamente de, pues, que son unos negreros y que tienen de esclavo a la NCAA, porque ni siquiera quiere que haya compensación en cosas académicas. ¿Me entiendes? Yo soy de las personas que piensa que deberían de recibir todo tipo de compensación o la que quieran. Y hablando de compensación, se me olvidó incluir en la presentación una tabla de los estados y la legislación, pero ya tenemos un sinnúmero de estados donde ya va a entrar legislación que ya se aprobó, y hay un sinnúmero de estados que estas nuevas legislaturas estatales han presentado muchos proyectos para regular este tipo de conducta. Y que a lo que me refiero con esto, pues que si por alguna otra razón los tribunales determinan de que no le aplican la regla antimonopolística a la NCAA y la ley de monopolio, de antimonopolio falla en ese sentido a nivel federal, pues los estados estarían capacitados para demostrar a nivel estatal que ellos serían más eficaces en regular el tipo de compensación que se le va a dar a sus atletas en sus estados. La NCAA se fundó en 1905 y la misión de la NCAA, según sus postulados, es to maintain intercollegiate athletes as an integral part of the educational program and the athlete as an integral part of the student body, and by so doing, retain a clear line of demarcation between intercollegiate athletes and professional sports. El abogado Seth Warren Waxman argumentó en representación de la NCAA. Dijo a los jueces que durante más de 100 años el carácter distintivo de los deportes universitarios, antes de entrar a discutir los argumentos orales, habían 3 reclamaciones específicas. En el caso que se dio en el noveno circuito, que es uno de los casos consolidados que se está pidiendo aquí, es el Tiorari, y era que la NCAA también está argumentando lo que le llaman res judicata, que en español eso es lo que conocemos como impedimento colateral de sentencia, y ellos estaban alegando eso en un caso que hubo, que es Bannon versus la NCAA, que es de una persona de color que demandó a la NCAA porque estaba alegando que la NCAA en un videojuego estaba usando un avatar que tenía todas las descripciones físicas como él.
Y pues la NCAA está alegando de que ese caso y todo lo que tiene que ver con los requisitos de rejudicata aplicaban al caso que se estaba discutiendo actualmente y que por eso debía desestimarse. Algo parecido como a cosas juzgadas. Y pues nada que ver, tú sabes. El noveno circuito le demostró que como eran cosas de mercado, y citando un montón de tratadistas de antimonopolio, que como eran cosas del mercado, eso podía cambiar constantemente y pues no podían per se eh, eliminar que en un futuro personas acudieran a los tribunales por verse afectados por prácticas monopolísticas, porque el mercado constantemente estaba cambiando y algo que en un pasado no tenía un efecto monopolístico o un daño a unas prácticas en los mercados, en un futuro sí podía tenerlo y siempre se debería de mantener la puerta para que pudieran argumentarlo. También estaba argumentando que había third diéresis, básicamente que el presidente controlaba, diciendo que el presidente que controlaba era NCAA versus Oklahoma Board Members, Region of Oklahoma Region Board Members, un caso del 1985 relacionado con unas restricciones y a la televisión del college fútbol. Ahora, sí, entrando en los argumentos orales, pues, dándole concentración solamente a lo que tiene que ver con las prácticas antimonopolísticas, el tribunal del noveno circuito, pues obviamente dijo que no aplicaba lo de res judicata y pues no aplicaba lo de sterdiólisis. Y entonces esto es otra cosa. El análisis de todo este caso nada más se basa en compensación educativa para que vean lo negrero que son esta gente. No es que tan solo no te voy a dar compensación mientras eres un estudiante atleta, sino aprovecha tu educación mientras estás estudiando también, quédate bruto, porque no te voy a dar los materiales ni nada. Gracias. El abogado Seth Waxman argumentó en representación de la NCAA. Dijo a los jueces que durante más de 100 años el carácter distintivo de los deportes universitarios es que lo han jugado estudiantes que son aficionados, lo que significa que no se les paga por su juego, debido a que la diferenciación entre los deportes universitarios y los deportes profesionales promueve la competencia, de respetarse las reglas como las de este caso que están razonablemente diseñadas para preservar el amateurismo tal y como lo ha definido la NCAA. Y cierro cita. El enfoque de Waxman en el concepto del amateurismo provocó una avalancha de preguntas de los jueces. El juez presidente John Roberts le preguntó a Waxman sobre una regla actual que permite a los colegios y universidades pagar hasta 50,000 para tener una póliza de seguro de 10 millones para proteger las ganancias futuras de los atletas universitarios en caso de que se lesionen antes de convertirse en profesionales. Eso, le dijo Robert a Waxman, suena como pagar por jugar. La escuela está comprando la póliza para los atletas universitarios para que permanezcan en la escuela en lugar de convertirse en profesionales. Clarence Thomas, un ávido fanático del equipo de fútbol americano de la Universidad de Nebraska, observó que era extraño que a pesar del enfoque de la NCAA en el amateurismo, los salarios de los entrenadores se hayan disparado en los deportes universitarios. Un escrito del amigo de la corte en el caso señaló que en el 2017 los entrenadores de fútbol americano universitario o baloncesto eran los empleados estatales mejores pagados en 39 estados y 34 de ellos ganaban más de 2 millones al año. El juez Alito sugirió que las circunstancias de atletismo de las grandes universidades pintan un panorama bastante desolador, en el que los programas poderosos generan miles de millones de dólares y pagan enormes salarios a los entrenadores, pero los atletas mismos dedican largas horas de entrenamiento a un costo significativo a sus estudios, lo que resulta en tasas de graduación sorprendentemente bajas. Los atletas, concluyó Alito, son reclutados, agotados y luego desechados. Cierro cita. Waxman rechazó, recordando a Lalito que hay un debate saludable en la legislatura
de todo el país sobre si los atletas universitarios deben recibir un pago. Pero si se les paga, advirtió, será necesario que dediquen más tiempo a los deportes en lugar de menos. Wow. Elegant Keiga abordó el tema desde el ángulo ligeramente diferente. La charla de Waxman sobre el amateurismo es tremendamente altanera, advirtió, pero a lo que se reduce este caso, sugirió, es que las escuelas que naturalmente son competidoras se han unido y han usado su poder para fijar los salarios de los atletas universitarios en niveles extremadamente bajos. Cuando Waxman respondió que los deportes universitarios de los aficionados no son un producto diferenciado que acaba de ser creado, sino que fueron creados hace 116 años para restaurar la integridad y el valor social del atletismo universitario, Keegan no se inmutó. Solo se puede viajar, y abro cita, y le dijo, solo se puede viajar la historia durante un tiempo, respondió. Mucho ha cambiado en los deportes universitarios, dijo Keegan. Incluso desde la decisión de 1804 de la Corte Suprema en NCAA versus Board of Regents de la Universidad de Oklahoma, en la que Lynn Southey se basó para la propuesta de que las reglas destinadas a preservar el amateurismo en los deportes universitarios están sujetas a un estándar de revisión más diferente. Y la NCAA pues, está argumentando de que estas reglas son parte del ordenamiento jurídico americano y que deberían de dejarse así. Pero pudo haber sido el juez Kavanaugh quien entrenara al equipo de baloncesto de su hija y que postuló sin éxito un tryout para el equipo de baloncesto de Yale cuando era estudiante allí, cuyas preguntas y comentarios fueron más hostiles a la NCAA. Kavanaugh le dijo a Waxman que estaba partiendo de la premisa de que las leyes antimonopolio en los Estados Unidos no deberían ser una tapadera para la explotación de estudiantes atletas y para tenerlos en una servidumbre involuntaria como si fueran esclavos. Kavanaugh luego resumió el caso como uno de los que las escuelas están conspirando con sus competidores para no pagar el salario a los trabajadores que están ganando a las escuelas miles de millones de dólares en la teoría de que los consumidores quieren que las escuelas no le paguen nada a sus trabajadores. Y nada más pongas a pensar en los juegos de fútbol. O sea, ¿por qué ustedes se creen que hay como 400.500 ball games en Estados Unidos? Que si Wachapita College versus Wachapita College del otro lado de la nación en el Kellogg's, whatever ball game. O sea, y ya hay infinitos documentales de estos, porque de cada miserable ball game de eso, la NCAA con todos los auspicios, la venta de tickets, y añádele todo y todo y todo eso, disfrazan el tú ganar un ball con tal de explotar a la gente y de sacarle dinero a estos ball games. Se le saca muchísimo dinero a estos ball games. La NCAA es una industria billonaria, billonaria, y hay muchos equipos que ganan mucho dinero, equipos en todo esto que ganan mucho dinero, y hay presupuestos para equipos de universidades que pasan los millones de dólares sin pagarle un salario a los jugadores, y pueden chequearlo. O sea, en estos documentales de los bowl games en Estados Unidos del college football, o sea, hasta obligan como que a familiares o a que consigan tickets, va toda la banda. O sea, está un poco crazy y perturbador, como dice Kavanaugh. En representación de los atletas universitarios, el abogado Jeffrey Klesser dijo a los jueces que la NCAA ha tratado repetitivamente de defenderse de los desafíos antimonopolio al predecir que la competencia económica entre sus escuelas miembros destruiría la demanda de los consumidores por los deportes universitarios. Pero cada vez que los tribunales anulan las restricciones impugnadas, explicó que los tribunales están en lo correcto y la demanda de deporte universitario ha seguido floreciendo. A pesar de que las garantías de Klesser, tanto él como la Procuradora General Interina de Estados Unidos, Elizabeth Prelogar, quien argumentó el nombre del Departamento de Justicia como un amigo de la Corte que apoyó a los atletas, enfrentaron una serie de preguntas que se encontraron se centraron en dos temas relacionados con un tema.
¿Qué efecto tendría en última instancia un fallo a favor de los atletas sobre los deportes universitarios y el papel del Poder Judicial en ellos? La primera categoría de preguntas se centró en la decisión del Tribunal de Distrito de que las escuelas podían proporcionar hasta 5.980 por año a un atleta universitario como un beneficio solo por ser miembro de un equipo universitario. Thomas le preguntó a Klesser sobre un escenario en el que una encuesta encontró que los consumidores no se opondrían a que los atletas recibieran hasta 20.000 por año. ¿Qué pasa entonces? Preguntó Thomas. ¿Volveremos a la corte otra vez? Kessler respondió que el límite de 5.980 es el mismo impuesto para la NCAA a los pagos de las escuelas a los atletas universitarios para reconocer su juego en el campo y enfatizó que la NCAA no vio ningún daño a su producto al permitir tales premios. Thomas sugirió que tales premios podían crear un desequilibrio, ya que las escuelas de nivel superior como Alabama y Nebraska podían pagar tales beneficios y reclutar jugadores de alta calidad fuera de las escuelas con menos reclusos. Que se le respondió que ya existe un desequilibrio y recordó a los jueces que el fallo del Tribunal de Distrito no exige que ninguna escuela pague beneficios. La decisión simplemente dijo que la NCAA no puede prohibirlo, pero las conferencias sí. Cierro cita. De hecho, señaló algunas conferencias atléticas como la Liga de Patriotas, cuyos miembros incluyen el Colegio de Santa Cruz, del cual Thomas se graduó en 1971, no permiten becas deportivas. Kagan se preguntó en voz alta si el límite de 5.980 no era un premio arbitrario al que el tribunal debería reaccionar mal, pero al igual que Kessler, el pregoral reiteró que la clave aquí es reconocer que esto solo hace que los estudiantes sean elegibles para premios hasta esa cantidad. Nada en el fallo de la Corte de Distrito, enfatizó Prelogar, sugiere que todos los estudiantes automáticamente obtienen ese dinero solo por jugar en un equipo. Pregola estaba haciendo su debut argumentando como procuradora general interina del presidente Joe Biden, aunque anteriormente ha argumentado ante el tribunal 7 veces. Kavanaugh le pidió a Pregola que respondiera a la afirmación de Waxman de que si se permite que el fallo del tribunal de distrito se mantenga, la definición de beneficios relacionados con la educación se extinguiría, convirtiéndose muy rápidamente en solo un pago automático para los atletas universitarios. Pregoral se resistió a esa afirmación y le dijo a Kavanaugh que el Tribunal de Apelación consideró este argumento y dejó en claro que la orden del Tribunal de Distrito no puede interpretarse con precisión para permitir pagos falsos. El Tribunal de Distrito aquí, le dijo Pregoral a Kavanaugh, estaba claramente centrado en los beneficios educativos legítimos, por lo que una situación como la que advirtió la NCAA en su informe, una pasantía de $500,000 en una empresa de zapatillas, no lo haría calificar. Y si hay alguna confusión, agregó Prelogar, el Tribunal de Distrito dijo específicamente que la NCAA puede definir lo que cuenta como un beneficio relacionado con la educación. Stephen Breyer le dijo a Kressel que este era un caso difícil para él, incluso porque lo preocupaba mucho que los jueces se metieran en el negocio de decidir cómo se deben administrar los deportistas aficionados. Y dependiendo de cómo dictamine el tribunal, señaló Breyer, también podría afectar otras áreas de la ley antimonopolio. Roberts hizo eco de este punto en una pregunta para Prelogar, sugiriendo que aunque los atletas y el DOJ retratan el fallo del Tribunal de Distrito como modesto, habrá una gran cantidad de reglas que están sujetas a impugnación en casos posteriores. Prelogar trató de asegurar a los jueces diciéndole que las normas legales mismas protegen contra la microgestión, pero Waxman volvió a este tema durante su refutación. Una vez que los tribunales comienzan a trazar sus propias líneas, argumentó, el litigio perpetuo y superintendencia judicial son inevitables, pero no estaba claro si estas preocupaciones serían suficientes para superar las preocupaciones claramente significativas de los jueces sobre las restricciones que la NCAA trató de defender ese miércoles. Y nada, con esto acabamos el episodio de hoy, dándoles así una mi predicción. Lo más probable puede ser que sea 6-3 o 7-2. Cualquier otra cosa que 6-3 o 7-2 me sorprendería grandemente. Y nada, esperen la decisión de este caso más o menos para verano y esperen el análisis de la decisión de parte de nosotros en un episodio. Nada, se me cuidan y live long and prosper. Cuídense.